que conste que cuando me fui para Boston, fui primero a Chicago, porque mi tía vivía en Chicago, era trabajadora social en Chicago, y mi mamá me iba a comprar ropa en el Loop y vamos a pasar el verano en Chicago para entonces ir a Boston. Pero desde atrás, ¿qué desde atrás? Una preparación de primera de la High de la Universidad de Puerto Rico, con unas experiencias espectaculares de la WIPR, Valle San Juan. La actividad cultural en Puerto Rico era de verdad nostálgica, con nostalgia lo digo. Las funciones en el Tapia que se llenaban, el Festival Casals, me sentía bien nutrida y bien orgullosa de mi país, y llevaba ese bagaje. Había conocido a Frederick Franklin, y de hecho los que estimularon a mi mamá para dejarme ir a Estados Unidos fueron precisamente los maestros de la asociación, Kenneth Melville y el maestro argentino Héctor Saraspe, que encontré más adelante en mi vida en Harkness Ballet, en una función de Nureyev, y que tengo anécdotas con él. Él era bien famoso, pero por lo que era famoso, era porque él siempre, aún a los bailarines famosos en técnica, les enseñaba a ser artistas, siempre a ir más allá en su potencial, a no quedarse en la técnica, a no ser esclavo de la técnica, hacer que la técnica fuera esclavo de uno, crear una gran diferencia. Bueno, volvemos, y cuando dejé, había cogido clases con Héctor Saraspe, con Irina Udova, las presentaciones de los primeros ballets ya los había visto con Ballet de San Juan, con Ramón Segarra y Alba Calzadas, Lago de los Cisnes. Ya sabía de Alicia Alonso, que nos representaba como latino, y partí a mis 14 años para Estados Unidos por primera vez, y donde primero fui fue a Chicago. Mi mamá, a donde primero fue, era muy inteligente, muy lista. Si iba a estar donde fuera, iba a tener los mejores maestros. Pues había que ir a Capecio, donde uno compraba las zapatillas de ballet, y en la tienda de Capecio, seguramente, era donde ella se iba a orientar, donde estaban los mejores maestros, para que yo aprovechara el verano antes de ir a Boston. Y así fue. Me dijeron de un maestro extraordinario, el mejor maestro de Chicago en aquel momento, Ed Parrish, y nos dieron la dirección. Cuando cogimos el autobús para ir a ese lugar donde estaba Ed Parrish, era un sitio bastante en las afueras, y un área bastante pobre de Chicago. Dejamos el lobby, estuvo bien raro este gran maestro estar en esa área tan pobre. Cuando llegamos al estudio, efectivamente él tenía una clase, eran todos varones, todos niños de 11, 12, 13, eran todos varones. Y entonces mi mamá le explicó que le habían dicho que él era el mejor maestro de Chicago. Él se rió y le dijo, ¿por qué coja la clase? Y estuve como 2 o 3 semanas cogiendo clases con el Parrish. Una técnica que probablemente nadie conoce, es la técnica Legat. Se habla de Cecchetti, se habla de Vaganova, se habla de Balanchine, pero nunca más volví a oír de Legat. Y él había sido discípulo de Bronislava Nijinská, y él sabía de Vaganova y sabía de Legat. Lo que pasa es que con Legat el centro se daba, la barra se hacía en el centro, y esos niños hacían entrechavit. Nunca vi unos batidos y nunca vi un balance como el que vi en esos niñitos de 11 y 12 años, al punto que más adelante los conecté con Harkness Ballet. Pero vamos a dejarlo ahí. Estoy 2 o 3 semanas cogiendo clase con este fabuloso maestro, y cuando mi mamá le fue a pagar, nunca olvidaré que no quiso cobrar. Dijo, usted va a tener muchos gastos de ahora en adelante, no se preocupe. Y no quiso cobrar. Y estuve 3 semanas cogiendo clases todos los días con Ed Parrish. Y ahí fui a Boston, al Conservatorio de Boston. Y me acuerdo que me tocó el cuarto de una actriz puertorriqueña que había estudiado en Boston Conservatory.
pero mis primeras dos roommates en el piso de arriba, en el Conservatorio de Boston, fueron una india cherokee y una niña que fue adoptada por americanos que habían sido víctimas de la guerra, de la monarquía rusa y la revolución, y la adoptaron unos judíos. Ellas fueron grandes amigas que me ayudaron a sobrevivir mi primer año en universidad. A los 14 años cumplí mis 15 allá, 15 años en el Conservatorio de Boston. Una vez en Boston me enamoré de Boston. El sitio idóneo para estudiar, una ciudad cultural espectacular. Cuando fui estaba Boston Ballet, Harvard, MIT y el Conservatorio de Boston constantemente tienen presentaciones y los estudiantes de un lado a otro intercambian. Es una ciudad universitaria, pero también artística. Allí, cuando comencé, la directora Ruth Ambrose fue demasiado buena conmigo. Ella me alcahueteó, le fui con el cuento de que me prestaron 4 años para bailar y que yo necesitaba que ella me ayudara porque yo quería bailar siempre. Ella facilitó, me dio permiso para, después de todo un día de coger clases en Boston, fui a buscar una maestra que se llamaba Ana Roya, yugoslava, que era una primera bailarina del Royal Ballet, era yugoslava. Gracias, conocí allí a una puertorriqueña, que ustedes conocen, a Rosita Palmer, una de las exponentes de jazz de Puerto Rico, pero que su base fue ballet clásico. La conocí allá bailando ballet en punta, todavía no bailaba jazz. Y cuando la conocí en la clase de Ana Roya, me invitó a su aparte, como me perdí la cena de la universidad, porque la clase era después de una clase de danza contemporánea con Renata Schotelus, una espectacular maestra alemana de danza contemporánea. Con los pies sucios salía corriendo para coger una clase en punta, no me daba tiempo, si no, no llegaba a la clase. Fui a coger clase con Ana Roya, me encontré con una puertorriqueña que me dijo, mira, te va a gustar esta maestra, es la mejor de Boston, y me adoptó como hermana. Ella era mi hermana mayor, ella me adoptó. Cuando supo mi historia, supo que me quedaba sin la cena del conservatorio si cogía esa clase, y me invitó a su casa a hacerme arroz y habichuela y a cocinarme criollo. Pero Ana Roya también se interesó mucho en mi historia, porque sabía que venía del conservatorio, y increíblemente me llevó a la iglesia. A donde primero me llevó fue a la iglesia. Me dio los yugoslavos son muy religiosos, y ella antes de dar la clase siempre se persignaba. Ella era espectacular, era una bailarina en y fuera del escenario, tenía castañuelas para marcar el ritmo, la clase era con piano, siempre se persignaba antes de la clase y era muy religiosa. Y cuando supo que yo estaba a esa edad fuera de mi casa, pues me llevó a la iglesia y me presentó al padre de la iglesia. Y Rosita me llevó a su casa y me dijo, no te preocupes porque podemos comer juntas, yo te traigo y te llevo. Era el apartamento de ella en el Prudential, una área preciosa de Boston, y era cerca del conservatorio de donde yo tenía que ir. Bueno, ¿qué aventura tuve en Boston? Yo tenía una house mother polaca, y Boston era Boston. Me escapaba a cada rato para ir a juntarme con una amiga que yo tenía, Evelyn Meléndez, que era pianista, pero había cogido ballet toda su vida. Tuvo que escoger entre el piano y el ballet, y escogió por el piano, yo cogí por el ballet. Y ella estaba en el New England Conservatory, por eso es que yo me enteraba de todos los conciertos de New England Conservatory, porque por esa amiga, Evelyn Meléndez, tal vez la mejor pianista que hay en Puerto Rico de clases de ballet, porque como ella había bailado, pues como acompañante de ballet era espectacular. Y creo que el hijo también toca piano. Algo que se perdió. Ya cuando volví de Estados Unidos, añoré, sufrí y lamenté que en Puerto Rico, cuando yo era chiquita, las clases tenían pianistas, y después desaparecieron los pianistas. No había pianistas para las clases, todo
algo que me parece triste, porque el conservatorio tiene muchos estudiantes de piano, y ese intercambio que yo viví en el conservatorio de Boston, de la música con la danza y el teatro, no lo pude ver en Puerto Rico, porque no importa lo cerca que estamos, todo el mundo es una isla, todo el mundo está, los pianistas por un lado, los bailarines por otro. Entonces después, si hay una sinfónica tocando para ballet concierto, digamos, como hubo, pues había una guerra, porque no se ponían de acuerdo. Sin embargo, esto lo era aquí en Puerto Rico, porque en Nueva York, Chicago, Boston, Buffalo, donde había músicos y los bailarines, éramos uno. No había esos dos mundos que yo encuentro que hizo mucho daño en Puerto Rico, esa división, todo el mundo es una isla. La cuestión es que en Boston me enteré, al ver al Boston Ballet y al convivir con otros estudiantes de que había un mundo de danza en las universidades, que Nueva York era la meca del baile, por más que me gustara Boston, y quise ir a Nueva York. Quise ir a Nueva York y fui para Nueva York, la meca de la danza. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegué a Nueva York? De la manera más inédita llegué a Nueva York, porque yo no sabía en el Thanksgiving break, en Easter, y que cerraban el dormitorio donde yo estaba, y no había avisado a mi mamá y no había comprado pasaje. Yo sí tenía un tío en Nueva York, pero que le vine a avisar a mi mamá que el DOM cerraba para esa vacación que ellos atesoran de jueves, viernes, sábado y domingo. Todo el mundo en Nueva York se mueve de estado y va a otro sitio. Y mi mamá lo único que se le ocurrió, pues vete con tu tío a Nueva York. Entonces me dio el número de mi tío, vete con tu tío Mike, que era un tío excéntrico que amaba las artes y que hasta el día de hoy, en paz descanse, pero el alcahuete más grande que tuve en mi carrera de danza en Nueva York. Pues supuestamente yo iba a ir a Nueva York, a la casa de él. Pero ¿qué pasó? Que yo me había traído, durante ese tiempo en Nueva York, yo había mantenido el contacto con Ed Parrish, y el hijo, por alguna razón, no me acuerdo por qué, terminó en Boston. No me acuerdo si es con una beca con Ana Roya. Pero el hijo de Ed Parrish estaba en Boston con mi amiga, que era la niña rusa adoptada por judíos, de Anastasia Nikolaevich. Le cambiaron el nombre a Judy Cohen, ojalá la encontrara por Facebook algún día. Ella me dijo, pues vamos a casa también, yo voy a casa de mis papás en Nueva York, y cualquier cosa, pues tú te vienes a la casa con nosotros, ¿verdad? Cualquier cosa que tú tengas problema con tu tío. Pero yo me había enterado que el Royal Ballet estaba en Nueva York, y lo menos que estaba pensando era ni en mi tío, ni en la casa de Judy. Yo lo que quería era ver el Royal Ballet. Yo me sabía toda la historia que sabía del Royal Ballet por los libros, ¿okay? La cosa es que nosotros llegamos a Nueva York en tren y directo al Lincoln Center. Yo era como el alfa del grupo, a pesar de que ella era mayor que yo no, vamos para Nueva York, vamos primero al Lincoln Center, vamos a averiguar qué está pasando con el Royal Ballet. Imagínate, los dos bailarines, los dos también querían saber. Y me acuerdo que era bien temprano, llegamos temprano, viajamos toda la noche en tren, llegamos por el día precisamente para aprovechar el tiempo. Yo no sabía nada la primera vez en Nueva York. Judy era la que conocía a Nueva York y nos llevó al Lincoln Center. Cuando voy al Lincoln Center encontramos backstage, y yo había cogido clases con una maestra del Royal Ballet que era bien famosa, era lo único que sabía, y voy y había este guardia allí a la entrada al backstage donde entran los artistas, lo que entra el staff. Y yo dije, mire, lo que pasa es que yo quiero coger clase con el Royal Ballet. Y el hombre me miró como si estaba loca, esta nena, como ella va a querer coger clases así porque sí con el Royal Ballet, todo el mundo quiere coger clases con el Royal Ballet. Pero yo insistí con mi inglés boleta, yo insistí, I want to take classes de Royal Ballet. Y ahí vino un señor con un bastón, y ese señor con el bastón, que iba a entrar backstage, me vio interactuando con el guardia, y habló con el guardia, y él le dijo
dijo, mira esta nena que se antojó, y dice que ella quiere coger, que ella fue discípula de otra maestra inglesa que no me acuerdo el nombre, no me acuerdo en este momento el nombre. Pero al decir el nombre de esa maestra, dice, let her in, dice, come with me. Y me llevó a coger, cuando yo vi, lo primero que vi fue como 60 bailarines, todos haciendo el pole a la misma vez y de mí. Yo por poco me desmayo. Él me puso en una sillita para que yo hiciera la barra con el Royal Ballet. Y hice la barra con el Royal Ballet. Con el piano, con todos los increíbles bailarines, todos los principales, coro, todo el mundo. Yo estaba en Lincoln Center cogiendo clases con el Royal Ballet. Afuera me estaban esperando los otros dos que vinieron conmigo de Boston. Y yo cogiendo clases, no les dije nada, no iba a virar para atrás, no fuera a arriesgar el poder entrar de nuevo. Y entonces cuando acabó, él me dijo, ¿quieres ver ensayo? You wanna see rehearsal? I'm gonna rehearse Leslie Fit. Imagínate, muerto que eres misa, una muchacha de 15 años, que si quiero ver un ensayo con el Royal Ballet, él iba a dar el ensayo. Me llevó al ensayo del Royal Ballet. Terminamos el ensayo que, bueno, yo estaba en éxtasis, total éxtasis, yo nunca había visto una cosa igual. Me dice, ¿tienes hambre? Yo ni había pensado en eso, o sea, yo creo que desde el día anterior no había comido ni desayunado, nos bajamos del tren y vinimos directo y me di cuenta que tenía hambre y dije, bueno, sí, pero estoy a dieta. Dice, yo no le da. Y entonces fuimos a un sitio que se llamaba Steak and Brew. Nunca me olvidaré, que era de ensalada y steak, ¿okay? Que ya no existe en Nueva York. Y me llevó. Y ahí me confesó. Y yo, pues hablando de que era de Puerto Rico, mi mamá me había prestado 4 años para bailar. Y ahí él me dijo, tienes que ir a Nueva York, te tienes que quedar en Nueva York. Tienes que venirte a Nueva York, tienes que ir a Harkness. Y me habló de Harkness, de Rebecca Harkness, que era una millonaria que tenía un centro de danza espectacular y que daba beca a bailarines de todos los países del mundo. Y me llenó la cabeza, me dijo, tienes que venir, ahí está lo mejor. Ahí tú vas a conocer a alguien que se llama David Howard, que dirige y me dijo que si iba para allá y algún día me topaba con David Howard, que le dijera que él no me entraba. ¿Okay? Él se llamaba Michelson, no, ahí tengo el nombre, tengo que checar el nombre, porque lo confundo siempre con esta otra persona, ¿okay? Pero él había sido partener de Marco Fontaine, no hay nada menos que de Marco Fontaine, antes de Don Reyes. Tengo que buscar esa data, que fue uno de los coreógrafos más famosos del Royal Ballet también, y yo para arriba y para abajo con él. Cuando yo terminé, acabo de comer, me dice, ¿quieres ver las funciones por la noche? Ni yo pensé, ni en mi mamá, ni en los bailarines que vinieron conmigo. Yo estaba hipnotizada. Yo estaba con el Royal Ballet saturada de una experiencia única y yo no iba a llegar nada, yo no quería ni pensar. Y dije, pues claro que sí. Y me llevó backstage a ver La Bella Durmiente con el Royal Ballet. Y entonces era con Nureyev y Mel Park. De hecho, ese día él dejó plantar a Mel Park en el escenario porque era bien arrogante. Nunca me olvidaré que cuando estaban en el Rosa Dash de La Bella Durmiente, yo plegada de llanto, de emoción de lo que estaba viendo. Y en ese momento yo le digo, debe ser una cosa tan grande de ser el coreógrafo de algo tan bello. It must be such an incredible joy to have choreographed something so beautiful. And he said, I did it with the other choreographer from the Royal Ballet. Él era uno de los coreógrafos de lo que estaba pasando en escena. Lo que sé, yo a los 15 años yo no sabía suficiente historia como para saber lo que yo estaba viviendo. Entonces, después que vi la función, me despedí, goodbye, salí, entonces me acordé de Judy y me acordé del hijo de Ed Parrish y ¿dónde estará? Tenía la dirección en la mano, y yo pues cojo un taxi, gracias a Dios tenía dinero y yo cojo un taxi. Y estaba embelesada en una parada, que yo creo que yo estuve como 1 hora en esa parada, 1 hora.
y esperando un taxi, ¿ok? La cosa es que con el papelito en la mano, pero que yo estaba en otro mundo. De momento, el hombre del bastón, el hombre del bastón, el hombre del bastón. What are you doing here? He said, oh, I'm waiting for a taxi. I'm staying with a roommate from Boston. He said, let me see the address. And él me dice, you're in the wrong side of the street. You've been waiting in the wrong side of the street. Entonces él llama un taxi, para un taxi, le da dinero y le dice, llévela a tal sitio. Y traiga la mañana. Ok, búsquela esta mañana para el matiné. Y me pregunta, you want to see the matinee tomorrow? It's our last performance. And bring your friends. Y yo le dije, imagínate, muerto que eres misa. Of course. Okay. Entonces me dio 2 tickets para el matiné en orquesta, que eran carísimos, en orquesta, y para mí y para los otros 2 bailarines que vinieron conmigo, y le pagó el taxi. Y le dijo al taxi que me recogiera para traerme al matiné. Cuando yo llegué a la dirección, gracias a Dios, porque yo no hubiese llegado. Gracias a Dios llegué, eso estaba planeado por Papá Dios. Para mí que Papá Dios me planeó esa experiencia. Y yo llegué, estaban histéricos buscándome. Y yo no aparecía. Y mi tío también. Entonces cuando llamé, mi tío, que era un amante de las artes, digo, no, me voy a quedar con Judy porque no tengo tanto tiempo y voy a ver el matiné con el Royal Ballet. Y dice, ok, está bien, enjoy. Y entonces, cuando le dije a ellos, por más coraje que tenían, cuando le dije que tenía 2 taquillas al otro día para el matiné del Royal Ballet, se les quitó el coraje. Y efectivamente vino el taxi, nos recogió, fuimos a ver el Royal Ballet, nos sentamos. Cuando yo estoy sentada, el hombre del bastón que viene. Así que así habíamos venido. Yo me voy backstage. ¿Quieres venir backstage a conocer los bailarines? A mí. Los otros se quedaron. Y me llevó backstage. Y entonces, cuando me presentó, nunca me olvidaré, a los primeros bailarines. ¿Cómo se llamaba él? No me acuerdo el nombre, pero todavía vive. Me besó la mano que no me la ve por un mes. Y me presentó a Antoinette Sibley. Nunca me olvidaré de ella porque era tan bella. Y me presentó a los bailarines y volví backstage. Me despedí para nunca más volver a ver al señor del bastón. Regresamos a Boston y adivinen qué. Volvimos a coger el tren a Boston de Nueva York. Yo estaba en éxtasis todavía y me acordaba de un libro que yo tenía en mi cuarto, que era del Boston Ballet, y la intriga mía era quiénes eran las personas que me habían besado la mano, que habían estado conmigo y que me habían dado tal vez uno de los fines de semana más enriquecedores que jamás iba a tener en mi vida. Mi fin de semana con el Royal Ballet. Y cuando regresé, a la puerta empezó a regañarme la house mother, que mi mamá estaba llamando, que mi tío estaba llamando, y yo ni le hice caso. Yo corrí por esa escalera y yo subí al cuarto a buscar mi libro, a buscar quién era el señor del bastón. Y ahí estoy en blanco con el nombre, tenemos que buscarlo. El famoso señor del bastón, que había sido partener de Mary Park, había estado hasta casado con ella antes y se divorciaron antes de dejar de bailar, y había sido partener de Margot Fonteyn antes de Nureña, estoy hablando bien atrás, y coreógrafo del Royal Ballet. Eso cambió mi vida porque ya yo tenía una asignación. La asignación era que me había dicho este señor del bastón que yo tenía que irme a Nueva York lo más pronto posible, cuando acabara el semestre, que tenía que lograr llegar a Nueva York, preferiblemente a Harkness, porque ya tenía una recomendación para Harkness, para estar en Harkness House of Ballet Arts, de la famosísima Rebecca Harkness, la filántropa más famosa de Nueva York, para el mundo de la danza. ¿Sí?
Bueno, terminó mi año en Boston. Mi otra consejera era Ruth Ambrose, la chairman, la directora de Boston Ballet, y me dice que debo audicionar para Boston Ballet. Me dice que, pues, que si había tenido esa oportunidad y que me tenía esa recomendación para Harkness era Harkness, y viera a ver cómo me las arreglaba para ir a Nueva York, que mis papás me dieran permiso. Hice el año más en el Conservatorio de Boston y se me facilita una audición para el Boston Ballet, pero también mi mamá me deja ir a Nueva York a visitar a mi tío, que nunca visité la primera vez, a condición de que él me recogiera en el tren y no estuviera realenga por Nueva York como estuve la última vez, porque difícilmente iba a tener una aventura como la que tuvo y estaba en peligro. Pero yo tenía que ir a audicionar a Harkness y así hice. Fui uno de los breaks del Conservatorio de Boston, esta vez en Thanksgiving, pero fui con mi tío. Mi tío me facilitó quedarme una semana en Nueva York y llevarme a los diferentes sitios de Nueva York, y entre ellos a Harkness. Cuando entré por la puerta de Harkness, efectivamente ahí estaba David Howard, uno de los maestros más famosos de Nueva York, de muchas bailarinas, que murió recientemente, David Howard, y le dije lo que me había pasado y me audicionó y me cogieron en el programa de becado. Además de becarnos, nos pagaba por estudiar en Harkness para poder estar en Nueva York. Cuando el problema era dónde iba a vivir, y yo tenía una tía, que en paz descanse también, que se dedicó a mí toda su vida, no tuvo hijos y era trabajadora social, estaba en Chicago. De nada más saber que me habían cogido en Nueva York, hizo sus arreglos y se transfirió de Chicago, se transfirió a Nueva York. Y ella trabajaba en Catholic Charities y cogió un apartamento nada más y nada menos frente por frente a Lincoln Center. Ella era directora del programa de trabajo social allá en Nueva York, y yo tuve la fortuna de vivir cruzando la calle de los 3 teatros más espectaculares de todos los Estados Unidos, Lincoln Center. Allí está el Metropolitan Theater, está donde está Balanchine a la izquierda, y a la derecha donde está la Sinfónica y la fuente en el medio. Y eso yo puedo decir que fueron los años, desde el punto de vista artístico, más enriquecedores y más felices de mi vida, más plenos, como estudiante, como profesional en Nueva York, la meca de la danza. Por lo cual después quise, cuando vine a Puerto Rico, que ya la vida no me sonrió tanto, pero me dio la oportunidad de llevar 360 estudiantes talentosos, bailarines puertorriqueños, a Nueva York, al verano con Eklefsky Ballet.